Bien, hola, muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el curso de hoy. Vamos a continuar la parte de la representación robótica y los manipuladores. Es necesario entender la parte geométrica para luego realizar algunas aplicaciones. Bueno, durante durante la historia se ha estado desarrollando, diferentes empresas han estado desarrollando robots, diferentes tipos de robots, robots móviles, robots móviles montados en algunos robots, manipuladores montados en robots móviles, ¿sí? Y bueno, estos tipos de robots que se han venido desarrollando en diferentes ámbitos, diferentes empresas, universidades que han venido trabajando. Todos estos sistemas siempre han sido fundamentados en un concepto teórico geométricos, donde se aplicó sistema de control, se realizó modelamientos matemáticos, eh, se revisó la parte de ingeniería, electrónica, mecánica, y etcétera, ¿sí? Entonces, todos estos proyectos desarrollados siempre van a tener un sustento físico o matemático. Para ello, en esta clase haremos la representación de la posición de orientación. ¿Ok? Bien. Para ello, ingresaremos a la descripción de las posiciones de orientación basados en sistema de coordenadas. Entonces, anteriormente, en la clase o en la clase anterior, ya habíamos visto una representación en el caso de los manipuladores que poseen articulaciones y sistemas de nodos, ¿ok? Que van a permitir hacer esas uniones de esas articulaciones, y cada articulación va a estar basado en un concepto geométrico y también basados en su sistema de rigidez, ¿ok? Entonces supongamos que tenemos un brazo robótico primero, y necesitamos analizar la parte de sus articulaciones, los nodos y las articulaciones, en qué posición se encuentran, cómo se tienen que hacer los cambios. Para ello, todo ello se entenderá basados en los conceptos matemáticos. ¿Ok? Entonces, vamos a recurrir a una pizarrita para realizar una explicación de cómo funciona estos sistemas basados en la articulación. Entonces, primero iniciaremos con el cambio de coordenadas en un sistema de rotación. Es decir, voy a poseer una articulación, una determinada articulación por aquí, ¿ok? Una articulación, dos articulaciones, tres articulaciones, etc. Entonces, dentro de estas primeras articulaciones, voy a suponer que mi espacio, en un espacio bidimensional, es decir, X, Y, en el plano XY, voy a tener que colocar la articulación que va a ser denominado inicialmente por una articulación que tiene una determinada distancia, una longitud, y a su vez nosotros podemos considerar esta articulación como un vector, un sistema de vector, ¿no? Entonces, un vector que tenemos aquí, el vector de estado, lo vamos a llamar. ¿Por qué vector estado? Porque vamos a tener que representar el estado en el que se encuentra y cómo se va a tener que ir comportando esta articulación, ¿sí? Entonces, tenemos una articulación con una determinada longitud y su vector de estado va a ser representada por una flecha así. ¿Ok?
Los movimientos, primero, que pueden hacer es tanto para para esta posición, se puede mover para esta posición, para esta posición, etc. Pero nosotros, como la articulación del brazo, ¿ok? La articulación del brazo va a ser un movimiento en un plano completo, ¿sí? Es decir, esta articulación, primera articulación, va a tener que moverse un plano completo, ya sea en X y Y o en X, Y y Z, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Que también va a haber una variación de ángulo, ¿sí? Entonces, ese ángulo que inicialmente con la que está, va a tener que luego tener un ángulo distinto. Entonces, para ello, voy a aquí diseñar cómo estará representado esta articulación. Sí, vamos a ver. Bien, entonces, primero voy a hacer un diseño. Supongamos que tenemos una plataforma y en esta plataforma se encuentra una primera, bueno, podemos tener, vamos a representar acá primero. ¿Qué pasó? Entonces, en un plano, ok, primero voy a diseñar aquí, en este primer plano, podría tener una primera articulación en la base, tal que esta podría moverse en estas direcciones, ¿sí? Ya sea horario o antihorario, ¿sí? Vamos a suponer que este es la base de la articulación. Entonces, esta puede moverse con una velocidad determinada angular, ya sea en la posición Y, etcétera. ¿Sí? Luego tenemos otra siguiente articulación, ¿sí? Que tenemos aquí. Esta siguiente articulación em, podría estar a un determinado ángulo. Vamos a suponer que está a un ángulo phi, ¿sí? Un determinado ángulo phi que también estaría teniendo una posición en la cual también podría moverse con una velocidad angular X, Y y así sucesivamente, ¿no? Bueno, esto sí es bidimensional en X, Y, si es tridimensional en X, Y y Z. Entonces vamos a decir que esto se encuentra en un plano Y y este de acá X, ¿sí? Acá tenemos el punto de origen, que sería esto. Esa es la forma correcta que uno tiene que ir modelando para ir observando el comportamiento, que es fundamental. Bien, entonces tengo el plano X, Y, Z. En este plano, voy a decir que esta articulación, la base, ya sé que se va a mover solo en sentido horario y antihorario. No va a tener ángulos que se van a mover o estaría a un ángulo de la base. Podría estar un ángulo de la base, pero vamos a suponer que esta es la articulación con la que voy a trabajar para observar ese comportamiento rotacional inicial. Entonces, digo que yo tengo la articulación aquí. Esta es esta, ¿ok? Lo estoy representando ya en forma cartesiana. Entonces, esta articulación, ¿no? Primer brazo, eh, va a estar a un ángulo, a un determinado ángulo. Phi, ¿ok? Ahora, diremos que este plano es un plano A. Un plano A. Y este de aquí es un vector de estado. Yo le voy a decir este de aquí como un vector de estado representado de esta forma.
¿sí? Un vector de estado P, pues en la representación de este tipo de vector, lo cual este vector puede estar descompuesto eh, en vectores unitarios o vectores representativos, depende de la distancia, ¿no? ¿Sí? Si yo digo que aquí es un vector unitario Px y esto un vector unitario Py, ¿sí? Entonces, podía yo representar esta coordenada o este vector representado por P, vector unitario en X, y P, vector unitario de esta forma, ¿no? Voy a hacer una representación de esta forma. Pero, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que esta articulación se mueva. Entonces, voy a hacer una primera rotación. Aquí hay que estar bien al tantos. Eh, y si es que tienen que tomar algún apunte, lo pueden hacer. ¿Sí? Voy a hacer lento para que no se vayan a perder y tengan idea de lo que se está haciendo. Esta articulación voy a, o quiero que haga una rotación, ¿sí? Que se mueva. Entonces, como quiero que se mueva, voy a hacer una rotación. Entonces, este es X original, era el plano original Y, porque se va a mover todo el plano. Entonces, tendré aquí ya otro plano. Ya estamos moviendo la articulación. Pero esto será un X' del siguiente plano. Y esto un Y' del siguiente plano. Lo cual este de acá ya sería un siguiente plano, ¿cierto? B. Perfecto. ¿Y qué pasa con la articulación? La articulación también se movió. Este P, que ya también podría ser un P', ¿sí? Que ya está ahora en B. Que aquí inicialmente el ángulo era phi, y como rotó, puedo decir que otro ángulo que sería, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso. Nuevamente, voy a volver a repetir. A ver, tenemos primero el brazo manipulador, porque nosotros queremos que se mueva este brazo robótico, ¿sí? Para capturar objetos, vamos a tener que iniciar por una primera articulación, porque vamos a trabajar con muchas articulaciones. Articulación A, B, articulación C, D. Si trabajamos con 3, 4, 5, 6 grados de libertad, 7 grados de libertad, la complejidad va a ser mucho mayor. Para ello, para que esto sea de manera trivial, subsecuente, entonces hay que iniciar con la parte más básica. Entonces, en el plano yo tengo ya representado esta articulación, pero como un vector de estado, ¿sí? Como un vector de estado que se va a estar moviendo. Un vector se va a estar moviendo. Este vector, la articulación, que se encuentra en un ángulo de phi en un plano XY con un vector de estado P, que sería representado de esta forma, ¿sí? Y este es un plano. Luego, aquí haré un movimiento de la articulación del brazo. Entonces, para hacer un movimiento, ¿qué es lo que hago? Aplicar una rotacional. Una rotación. Entonces, cuando yo empiezo a rotacionar, va a empezar a rotar el plano. Entonces, tengo X, Y. El siguiente plano va a ser X', Y'. Este de acá, el vector, que sería P', en el plano B.
Y el ángulo que inicialmente era phi, ahora ya es teta más, ¿sí? Entonces, representaremos haremos una representación aquí, entonces. Bien, voy a decir que este es un plano, otro plano, pero yo puedo representar este P como un vector R, para que no vuele, mejor voy a hacer solo igual, porque si no tal vez van a volar. Entonces, el movimiento aquí yo puedo hacerlo como una representación genérico como un vector R, ¿ok? Es como un vector R que podría ser, que ya sería un vector R del total, ¿no? O sea, desde este plano original, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la representación? Entonces, si esto fuera un vector R, la representación de la descomposición de estos vectores en el plano XY. ¿Cómo sería eso? Sería la representación de este vector X sería igual a ¿quién? A, podría ser representado ahora de la siguiente forma. Sería R por coseno del ángulo de ¿quién? De la suma, ¿cierto? De teta más phi, de esta forma. ¿Ok? Y la representación solo en función de un ángulo, ¿cómo sería? La representación solo de ángulo. Bueno, esto sería una representación ya transformado, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una representación aquí, ¿sí? De la forma siguiente. Puedo representar este x phi como ¿qué? Como R por coseno de S del ángulo teta, ¿sí? De esta forma. Entonces, aquí yo tengo ya una representación de las ecuaciones que se están moviendo en X y X'. Es decir, este vector de aquí, para yo descomponer, estoy haciendo que por triángulos, por trigonometría, ¿no? Que este de aquí es R coseno de teta y este de aquí sería, total sería R coseno de la suma ya de esos ángulos, ¿correcto? Bien, entonces esa es una representación que es eso. Ahora, para Y de igual manera. Aquí sería Y, ¿sí? Para Y sería R, ¿por quién? Por el seno, ¿sí? Aquí, principio de trigonometría que estamos aplicando. Y si que no se entiende, voy aquí a hacer una representación trigonométrica de esta forma. Si yo tengo una trigonometría aquí, entonces tengo un ángulo aquí, ¿sí? Entonces, si esto de aquí es R, este de aquí será R por seno de el ángulo. Y este de aquí será R por seno, no, coseno, ¿sí? Vamos a borrar esto. R por coseno del ángulo. ¿Ok? Esa es una representación trigonométrica. Y esta representación trigonométrica es lo que estamos haciendo nosotros, la descomposición.
Para el cateto adyacente, para mí es R por coseno de teta. Y para el cateto opuesto, aquí será, ya en esa coordenada, será R por seno de ese, ¿correcto? De esa forma. Y para llevar a la coordenada general, ¿ok? Sería la suma ya de esos. Perfecto. Entonces, aquí ya estamos empezando a desarrollar el modelo basados en el movimiento de la articulación. Pero yo, para trabajar de manera más ordenada, que esto, porque vamos a tener que trabajar con muchos grados de libertad, porque estamos solo con un grado de libertad aquí. Entonces, ¿cuál es lo recomendable trabajar cuando queremos ir luego más adelante trabajar con más grados de libertad? Es poder recurrir a la parte matricial, ¿ok? Entonces vamos a tener que armar matrices y esas matrices también se va a tener que ir adecuando en el programa, en el software, para darle funcionamiento a los brazos o a los robots manipuladores, ¿sí? Entonces, eh, voy a hacer lo siguiente. Voy a llevar a una forma matricial. Entonces, vamos a tener que hacerlo paso a paso. Eh, si ustedes no se acuerdan de la parte un poco trigonométrica y todo ello, aquí voy a explicar un poco. Aquí necesitamos saber la descomposición de los ángulos. Entonces, suma de ángulos. Ustedes hicieron en colegio también esto, en colegio, universidad. Entonces, ¿a qué es igual una suma de ángulo de coseno en este caso? ¿Alguien se acuerda? Bueno, si no se acuerda, normal. Hacemos acá. Este de acá es coseno de ¿quién? Del segundo ángulo por coseno del primer ángulo, sus estados. Que es cuando es más, es menos, ¿no? Menos coseno de phi por coseno de el ángulo. ¿Ok? Lo mismo para el seno. Seno de teta más phi. ¿Esto por qué? Porque queremos llevar a la forma matricial, por eso es que estamos descomponiendo. Aquí será seno del segundo ángulo multiplicado ¿por qué? Por, eh, por coseno, ¿no? Seno y coseno, con de seno. Coseno del ángulo y en este caso va a ser más. Aquí coseno de phi del otro ángulo por seno del ángulo teta. Entonces ahí tenemos ya descompuesto y este de aquí lo que vamos a hacer es sustituir en esta parte, en esta situación de aquí, ¿ok? Para nosotros encontrar las posiciones en las que se está moviendo la articulación, ¿correcto? Ahora yo voy a abrir nuevamente, a ver si es por acá una hoja más. Eh, bueno, aquí, ya, solamente aquí debería haber avanzado. No, tiene que construir sobre aquí.
sea esto. Ya, voy a trabajar acá entonces. Entonces, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Sustituiremos en esa ecuación, diremos que el vector que va a estar, o esta posición, que va a estar multiplicado ahora, ¿por quién? Por coseno de phi, por coseno de teta, aquí, menos, por cos, ahí, esto, ahí aparece, menos, bueno, acá ponemos menos seno de phi por seno de teta. ¿Ok? Entonces, de esta forma sería representado esto. Luego para y sería r. A ver, qué otro. Entonces, aquí sería igual r, todo dentro. Dentro sería ¿qué? Seno seno del phi por coseno de teta más coseno por aquí, coseno de phi por seno de teta. Entonces eso estaría dentro de la... ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos una representación de los valores de posición en función de los ángulos de phi, de teta y de todo. ¿Ok? Para y, para x y para y. Bien, como ya esto fue una representación simplificada, donde R está haciendo de esta forma, nosotros podemos eh, escribir llevándolo a los términos de x y y, ¿no? Sí, x, y prima, para hacer una relación con el movimiento de, con el movimiento de la articulación. Entonces, para ello podría ser una distribución de estos R's, bueno, aunque ya lo hubiese hecho antes, pero puedo hacer una distribución y decir de la siguiente forma. Vamos a ver esta. Vamos a ver aquí. Por aquí, vamos a ver. ¿A qué es igual R multiplicado por coseno de phi? ¿Alguien sabe? ¿Y a qué es igual R por seno de phi? ¿A qué sería igual a multiplicado R por coseno de phi? ¿Y a qué sería igual a R multiplicado por seno de phi? ¿Alguien se acuerda? Estamos aquí. Aquí, ¿no? De coseno o de phi, ¿sí? Entonces acá tenemos una transformación donde decimos que este de aquí es igual a R por coseno de teta y este de aquí es R por seno de teta. Entonces yo puedo hacer una relación aquí llevándolo a esto. R por coseno de teta es X' y R por seno de teta es Y'. Entonces podemos hacer una representación aquí de esta forma. R por coseno de teta, aquí es igual a X', ¿cierto? X' por
coseno de phi. ¿Ok? Menos, puedo hacer aquí, esto voy a sacar, en función de θ está. Luego este R multiplicado con el seno de θ es igual a ¿quién? A Y, ¿cierto? A Y' multiplicado por el seno de, ¿ok? De la misma forma para Y. Aquí R por coseno de θ, ¿sí? Va a ser X' por el seno de, ¿sí? Más este R multiplicado con este seno sería el Y', ¿no? Por coseno de phi, de esta forma. Entonces, ¿cómo ahora representaríamos esto de aquí? Entonces, yo podría sacar esto en forma matricial. Sí, como estamos viendo que esto se repite, este de aquí se repite, entonces puedo hacer una representación de esta forma, de forma matricial, XY, Y en matrices, ¿ok? Y adentro de la matriz va a ser ¿quién? Coseno de phi, ¿correcto? Luego menos seno de phi, aquí abajo seno de phi, y aquí coseno de esto dentro de una matriz, y afuera solo saldría la matriz X' y Y. De esta forma podemos relacionar la matriz de rotación, es decir, la dinámica de rotación o el movimiento en la que está sucediendo. Es decir, si yo tengo una articulación que está en XY, puedo hacer una dependencia de la articulación que se está moviendo en el otro plano. Y la matriz, esta matriz sería la transformación, la matriz de transformación. O sea, la matriz de rotación sería esta. Podemos decir matriz de rotación o matriz de transformación para ir. Entonces, aquí haré una representación donde mi brazo, este brazo, ¿sí? Esta primera articulación que nosotros luego estamos representando en un movimiento de esta forma con ángulo de acá θ y este de aquí era phi, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es una relación de este movimiento con este movimiento y cómo está cambiando. Entonces, ese cambio va a ser dependiente de esta, ¿correcto? Entonces, esto está expresado en forma matemática, de forma de modelo. ¿Por qué es importante eso? Porque esta forma nosotros podemos percibir cómo está cambiando y cómo se está moviendo y cómo yo puedo implementar el software para, en función a esto, yo voy ajustando los ángulos, puedo ponerle ángulos aquí, quiero 50 grados, quiero 20 grados, y de acuerdo a eso se va a ir moviendo el robot, ¿sí? Entonces, nosotros ponemos en el programa le diremos, eh, yo quiero que de repente del valor X, aquí ponemos con una variable, el int de phi es igual a 0 primero, pero luego puedo poner parámetros de que ese phi tenga valor 50. Entonces, este de aquí sí es 50. Si este de aquí es 20. Si este de aquí es, no, bueno, todos van a ser 50, ¿no? Si es 50, entonces el movimiento de coseno de 50, de seno de 50, de seno de 50, coseno de 50, esta transformación va a ser posible que se vaya a mover en una determinada dirección. ¿Ok? Entonces, de esa forma es lo que se viene entendiendo aquí. Entonces, este es para una primera
Articulación, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a ir observando, aquí de igual manera en el libro que en este libro, bueno, vamos a ir avanzando en base a este libro, ustedes ya yo les he compartido, ustedes pueden siempre ir revisando, si bien es cierto, algunos fundamentos en la que yo estoy usando la nomenclatura va a ser un poco distinta porque estoy haciendo mi metodología, pero el concepto matemático por dentro es similar, ¿no? Entonces acá usas R, luego haces acá una transformación, ¿ok? Entonces realizamos una transformación, ¿correcto? Y luego tenemos acá la matriz de rotación. Bueno, él está expresado en unos valores matriciales y luego la matriz de rotación que sería expresada de esta forma, ¿no? Lo cual esa es la que estamos nosotros obteniendo aquí, ¿cierto? Entonces, esta sería nuestra matriz de rotación. En el programa, vamos a ver aquí, entonces cuando iniciamos a trabajar, entonces a partir de esto que se hizo, hay que nosotros después en el programa ir expresando estas primeras, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo representar esto? Esta representación puedo decir para identificar que este es un plano A que era el antes y luego este era un plano B, ¿cierto? Entonces podemos decir aquí que esta es una matriz de rotación también de A respecto a B, ¿sí? Vamos a hacer una representación también en esta forma, ¿no? La rotación o la matriz resultante o la dinámica resultante, ¿sí? Va a ser del plano A en función a B. Bien, de esta forma. Ok, entonces eso es bidimensional. Acá vamos a ver una representación. Traslación. Ahora, la traslación, ahora cuando ya empezamos a ingresar a la parte traslacional, bueno, ahí vamos a tener que simplemente sumar una posición. Ya aquí es un poco más simple. ¿Por qué? Primero hicimos que la primera articulación se mueva, no solamente se mueve en el mismo eje, ¿ok? Pero yo puedo representar de que qué pasa si esta articulación de repente se traslade de un punto hacia otro punto. Entonces eso va a suceder de repente cuando vamos a ir trabajando ya con varias articulaciones. Yo puedo representar esta misma articulación, pero con otra siguiente articulación, pero como ya traslación sería la siguiente articulación. Y ahí ahí estaría simplificando también algunos trabajos de ir redundando o haciendo que sea más complejo este acá. Entonces, ¿cómo luego sería representado este, esta articulación luego después de una traslación? Entonces, si yo tengo aquí X, Y, ¿sí? Y si tengo aquí la primera articulación, ¿sí? Con determinado vector por acá, voy a ponerle P. Este de aquí podría tener una traslación bajo un nodo hacia por aquí, ¿no? Entonces ya tendría un brazo con 2 grados de libertad, pero yo para no ir modelando tal vez nuevamente esto de aquí, yo simplemente podía hacer la misma rotación de esto, pero trasladando aquí. Entonces ya tendría una posición aquí, la posición P, ¿sí? Una posición P. Y este de aquí sería una matriz. ¿Qué pasó aquí?
Este estaría en un plano, en otro plano, que sería similar a XY. Entonces, inicialmente estaría en este plano, ¿no? Obviamente con un ángulo de phi, y este de aquí, un ángulo de phi. Estoy suponiendo de que no está rotando, solo estoy trasladando, ¿sí? Ahora, si de repente hago una rotación, como había hecho antes, entonces, si de repente está por aquí mi brazo, hacerlo así, aproximado, y luego hace una rotación. Decía que aquí era phi, y aquí ya se va a ver con ángulo de teta. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Aquí se originaba otro plano, X', este era X, aquí era pero acá ya tengo otro Y', ¿sí? Y este era otro P', que yo al final había puesto como, era una posición prima, pero yo lo había puesto como un R genérico, ¿no? Para calcular. Ahora, si traslado, ahora aquí voy a trasladar. Entonces, de este punto ya no voy a trasladar al mismo, sino voy a trasladar aquí. Aquí ya. Es decir, porque obviamente usted aquí tiene que funcionar tanto la parte lógica, la parte de ingeniería y la parte matemática, ¿ok? Es decir, si yo estoy moviendo la primera articulación, un momento, por favor. Ok, disculpe. Ya. Entonces, decía de que sí, estoy moviendo la base articulación y como hay un nodo que está conectado a la segunda articulación, obviamente que toda la articulación completa se tiene que, ¿cierto? Porque si muevo esto, entonces esta también se mueve. ¿Bien? Entonces, como se mueve esta de acá, la representación va a ser dependiente, o la segunda articulación va a ser dependiente de la primera articulación. Entonces yo puedo decir que si yo aquí hice una matriz de rotación, existe una matriz de transformación, obviamente que también en la siguiente articulación va a tener una matriz de transformación, ¿ok? Pero esa matriz de transformación va a ser similar al de esta, porque no estamos haciendo aquí otro giro. Ahora, si existe otro giro aquí, hacemos, de repente esta articulación se mueve aquí y de repente esta al mismo tiempo se movió con otro ángulo. Ahí sí es distinto, ¿sí? Es así es distinto. Estamos avanzando por pasos, ¿ok? Primero, tenemos aquí dos articulaciones. Lo que estoy haciendo primero, mover la primera articulación, de repente se mueve la otra articulación también, pero dependiente de este, pero sin que este esté siendo independientemente, se esté moviendo independiente, sino dependiente. Ahí, aquí, diremos que simplemente sigue en el mismo plano de esta de acá, aquí. Sigue en ese mismo plano de esta matriz, ¿ok? Porque no está cambiando, o esto no está siendo independiente todavía aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo diría en todo caso aquí? Entonces, ahora la matriz de rotación, como el anterior, la matriz de rotación era la matriz llevada a XY
que yo lo denominaba R de A con respecto a B, al plano B. Entonces, esta era de esta forma, ¿no? Coseno de teta, ¿sí? O coseno de phi. Seno de phi, ¿no? Menos seno de phi. Y aquí era seno de phi, parece que sí. Y aquí por coseno de phi. Vamos a ver un poquito enanos aquí. Me parece que era así, ¿no? A ver, coseno, vamos a verificar si está bien. Entonces, aquí está nuestra matriz de rotación. Coseno de phi, primero, menos seno de phi. Coseno de phi, menos seno de phi, seno de phi, coseno de phi. Son simétricos. Entonces, simétricos, coseno, coseno, seno, coseno, coseno, seno. ¿Ok? Entonces, tenemos la rotación aquí, pero con la matriz del siguiente plano, que sería X' y Y'. Esta sería para esta primera, pero para la dinámica completa o para esta de aquí, ¿cómo sería? Nada más es el mismo rotacional, o sea, rotador normal, pero la posición donde está ubicada ya es a una longitud de esta, ¿no? Entonces, para la dinámica de aquí, diríamos ya de otro plano, vamos a decir que este es C, ¿sí? Este es A, y el otro era B. Entonces, podría decir que la, la dinámica ahí sería con una traslacional, es decir, trasladamos esto. Entonces, para trasladar, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente sumamos, para uno voy a poner esto, para dos, que es para esta, dos, y esta una. Para dos será la posición, ¿ok? Esta posición de A respecto a B sumado con la rotacional de A respecto a B, que sería igual a esta, toda esta matriz, ¿no? O simplemente así, que nosotros aquí podemos representarlo como una matriz de traslación. Traslación ya de A hasta un punto C. ¿Sí? De esta. Entonces tenemos una matriz, esta, una matriz de traslación representada de esta. ¿Ok? Entonces la dinámica sería ahora representada de esta. Bien. Entonces, de esta forma podemos nosotros ir observando la dinámica. Ahora, ¿cómo puedo representar esto? ¿Cómo es? Obviamente, vamos a tener que representar en matrices. Este P, que es una matriz, ya había dicho que es una matriz X dependiente de los vectores unitarios. Una matriz sumada con esta matriz. Y obviamente vamos a tener otra matriz de transmisión. ¿Cómo más o menos sería mostrada? Vamos aquí, bueno, vamos igual a representar, porque tal vez no van a saber cómo representar. Podemos representar esta posición. De ahí va a ser una posición unitario en X, en X', ojo, de aquí, esto P, Y,
prima unitario sumado con esta matriz, ¿no? Sumado con esta matriz. O con el producto de esta matriz sería. Con el producto de esta matriz. Entonces, ya lo vamos a sumar mejor. Porque como solamente suma, podemos representar aquí como una suma de esto de aquí, coseno de phi x, aquí más seno de phi x, a ver, luego, que sería menos seno de phi y aquí sería coseno de y. Más o menos así sería, ¿no? Si no me equivoco. Para una suma de matrices. Que esto, aunque aquí tenemos que multiplicar por también una coordenada. Pero bien, vamos a dejarlo hasta por aquí. Pero la idea es eso, ¿no? La idea es que aquí, para la matriz de traslación, o la nueva dinámica aquí, va a ser la suma ya de esto. Bien, entonces la rotacional que tenemos ahí, la dinámica que se cambia y la traslación. Bien, seguimos. Entonces acá puede ser representado rotacional, traslacional ya como una matriz que tenemos puesta. Aquí justamente estamos tomando la suma de esa posición y con la rotación. Suma la y con la rotacional, ¿no? Similar. Pero, bueno, la nomenclatura varía. Bien. ¿Qué más? Podemos analizar rotación al sistema de coordenadas, varias coordenadas para primero, segundo, detección de obstáculos. Bueno, esa detección de obstáculos podemos ir identificando, colocando algún punto, ¿sí? Acá tenemos un punto, puede ser un obstáculo, es decir, si quiero que el robot pueda coger una fruta, entonces, si yo tengo acá ya un punto identificado, un determinado ángulo, pues yo tengo que hacer la rotación hasta ese punto y de esa manera hacer que pueda capturar ese objeto, ¿no? Entonces yo puedo representar este objeto como eh, un plano distinto, que su vector sería de esta forma. Entonces aquí está diciendo que, bueno, esta es una distancia, se encuentra a una distancia en este nuevo plano, y en esta distancia el valor de esa coordenada del objeto va a ser 0, o 0, una matriz 0 transpuesta. Entonces, si yo tengo aquí, puedo yo dividir esta matriz en cada uno, ¿no? Simplemente bueno, lo que la representación se está haciendo es la representación de
esta, ¿no? Entonces, la transformación, para yo alcanzar aquí, una hoja nuevamente. Entonces, hacemos una representación primero del plano. Aquí tenemos la articulación. Yo sé que no me está saliendo bien, pero un poquito aquí. Ya. Tenemos aquí la primera articulación. Entonces, en este plano, X y Y. ¿Sí? Si yo quiero alcanzar o detectar un objeto, primero con la primera articulación, yo voy a decir que se encuentra el Y' aquí y aquí se encuentra el objeto. ¿Sí? Entonces, si se encuentra aquí el objeto, entonces esto podría estar a una distancia, yo lo voy a poner distancia L. ¿Ok? La representación de este punto donde se encuentra, representación de este punto, con respecto al plano que luego ha rotado, porque vamos a tener que rotar a un nuevo plano, en el plano X' y Y', en el plano X', podemos decir que la distancia aquí va a ser 0,L, ¿sí? En este plano prima. Ahora, en este plano de X y Y, ¿cómo yo tendría que hacer? ¿Cómo tendría que relacionar? ¿Cómo se tendría que relacionar el plano del plano X y Y en la que está el brazo y mover al siguiente plano? Fácil, simplemente usando la matriz de rotación, la que justamente estamos haciendo, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí el objeto, supongamos que esta sea la manzana, ¿no? Sería la manzanita que va a estar por acá, que esta va a estar en una determinada distancia que nosotros le vamos a poner un vector 0 y L como transpuesta, que el vector estará una vertical. Podemos trabajar en función de las coordenadas de transformación. Entonces, ¿quiénes serían las coordenadas de transformación aquí? O para X', ¿quién sería esa coordenada de transformación? Obviamente sería coseno de un determinado ángulo, ¿sí? En este caso, menos seno de phi, ¿ya? Y para y, este sería seno de phi por coseno de, se pone como transpuesta para que esté en matriciales. La transpuesta de la matricial, entonces, sí, ¿no? Vertical. A ver si no me equivoco. Entonces, más o menos expresado. Coseno, seno, seno y coseno. ¿Ok? Esto es en vectores, Dios, en B. Entonces, para poder alcanzar o relacionar los objetos que quiero alcanzar, simplemente lo que aquí nos expresamos es hacer solamente el producto, es decir, los vectores que son de estos se van a estar moviendo, pero a una distancia que va a ser dependiente o va a ser dependiente de ese punto de objeto que se encuentra, ¿sí? Entonces, si yo tengo un punto de objeto aquí, este punto se puede puede ir moviendo. Entonces, para yo alcanzar este objeto deseado, simplemente hago el producto de las matrices ahí de rotación, ¿sí? Solamente hago una rotación, multiplico por
el punto del objeto y obviamente encuentro este producto que va a ser producto matricial, ¿no? Es un producto matricial. Y como es un producto matricial, entonces simplemente es esta multiplicada con esta que sería para el objeto deseado en X. Aquí va a ser el producto, ¿cierto? Y nos dice que el producto. Entonces tengo una matriz de esta. A ver, esto sería más o menos así, ¿no? Entonces, el producto de matrices, multiplicamos esta por esta, que va a ser 0. Esta por esta multiplicamos. A ver, esto por esto, más esto por esto, ¿no? Que sería aquí 0 y aquí sería menos seno de phi. ¿Sí? O sea, multiplicamos 0 por esto, y multiplicamos L por esto. Yo creo que ahí nos da NP, aquí sería L, ¿no? Entonces multiplicas aquí 0 por coseno y L por menos seno. Ese es el producto matricial. O sea, el producto matricial de eso tenemos para el objetivo deseado en X será L por seno. Para coger la manzana, la manzanita. Para que tengan ahí como una idea, pues, que se están copiando. Ojo, estamos cogiendo una manzana. Bueno, yo lo estoy poniendo así. Ustedes podían frutos, cosas. Pero el objetivo es eso, o sea, ir cogiendo ya frutos, objetos. Entonces, con la matriz de rotación o transformación, ya nosotros podemos ir cogiendo estos objetos. Bien, haciendo el movimiento. Obviamente, esto en el programa, uno tiene que ir, por ejemplo, uno tiene que mide, ¿no? Yo mido la distancia. Yo tengo, vamos a suponer tengo un brazo completo, ¿sí? Tengo de repente acá, está tengo un brazo completo con una pinza. Ojo, aquí también la pinza no estamos todavía. Que la pinza hizo también como un ángulo, ¿no? Entonces de repente tenemos por aquí entonces tenemos la manzanita y lo que tú vas a hacer es, si tienes el brazo por aquí, haremos una rotacional, una distancia, cambiando del plano original que tu brazo está. Entonces acá un Y', prima, y acá que se encuentra el objeto, o se encuentra un objeto por ahí cerca. Entonces tu brazo, no, bueno, este es el objeto. Esta es la manzana. Entonces, el brazo completo tiene que alcanzar ya aquí, ¿no? Y de esta manera coger ese fruto. ¿Sí? Coger este fruto. ¿Ok? Y ese de aquí, ¿cómo lo estamos haciendo? Con la matriz de rotación. Y uno tiene que darle parámetro. Ahora, si vas a usar pinza para coger, bueno, tenemos que aquí también agregarle los ángulos de la pinza, ¿sí?
Pero esto se puede hacer aparte. Y así tú basta que tu punto de articulación llegue hasta el punto de la manzana, ¿sí? Con este de aquí. Entonces, yo puedo poner otro programa, otra parte, por ejemplo, el ángulo teta 1, digamos, para la mano, que podría estar entre 0 y 90 grados. Entonces, yo puedo activar entre 0 y 90 grados, que haga como un digital fry, pues un digital fry en 0,90. Entonces, puede abrir la pinza, coger en el abre y cierra. Puedo poner un digital fry estado alto, digital fry estado bajo, y de esa manera capturar. ¿Sí? Bien, ¿correcto? ¿Alguna consulta hasta este punto? ¿Alguna inquietud? ¿Consultas? Para continuar, no hay ninguna consulta. Puedo escribir por el chat. Está bien. Para ir avanzando. Nada, ninguna consulta. ¿Todo claro? Ok. Entonces, vamos a ver acá el video. Es similar al que está trabajando este, ¿no? Voy a compartir por aquí. Este es fácil. Mm, Bien, vamos a ver aquí. Vamos a ver. ¿Dónde está? Bueno, aquí la articulación superior en la que está girando sería la segunda articulación de transformación, de rotación. Sí, rotación. Bueno, aunque aquí hay dos rotaciones, ¿no? Pero eso ya es de la pinza. De la pinza abre. Bueno, aunque aquí hay una rotacional más, ¿no? Una rotacional más de la muñeca. Ahora aquí hay un detalle.
él está intentando capturar, pero todavía el punto de objetivo no está donde él está yendo. Aquí donde nosotros ponemos recién, este recién es el punto, lo cual aquí debería estar la manzana y debería alcanzar ahí. Entonces este recién es el punto. Nosotros le estamos forzando, pero el robot con el tiempo tiene que el modelo ya identificar perfectamente dónde está el fruto, la ubicación, hacer una matriz de rotación. Pero bueno, en el ejemplo que estamos haciendo nosotros es suponiendo que solamente está trabajando la primera articulación, porque aquí para capturar y que sea más preciso esto, o sea, tienen que trabajar los dos, tres, hasta los seis articulaciones, porque acá solo vemos uno, dos, tres articulaciones, ¿no? Que están, uno que da vuelta, uno la pinza, sí, solo tres articulaciones. Entonces, todavía nosotros con dos articulaciones nomás estamos trabajando. Pero eso suponiendo de que está en una posición cuando solo tenemos dos articulaciones. Pero cuando tú quieres mayor precisión, capturar los objetos, las articulaciones o a una mayor distancia, Este dispositivo tiene sensores tan complejos. entonces eh, hay que usar todas las articulaciones o en el modelo hay que ir poniendo todo el comportamiento. Ver. Bien. Ok, entonces finalmente hacemos un, un último, un último ejemplo para ver luego aquí el siguiente. Entonces, en el siguiente ejemplo va a ser lo siguiente. Tengo un objeto identificado. Hice aquí solo una rotación, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si dentro de este plano de rotación no se encuentra la manzana? Si no, tengo mi plano aquí, la articulación se encuentra aquí, ¿sí? X, Y. Pero la manzana ya está, no está aquí, sino la manzana se encuentra en un plano, pero a una distancia, ¿no? Está a una distancia, la distancia está aquí. Aquí está la manzana. Está acá un L, X', X, Y, Y', y se encuentra aquí. O sea, ya no se encuentra aquí en el mismo plano, sino se encuentra a una distancia que ya aquí lo voy a poner, de este punto, a una distancia de, ¿ok? Ahí entra el concepto ya de la integración, de la manipulación y el móvil o la dinámica del móvil. Es decir, tiene que tener ruedas. Ajá.
Entonces eso ya nos hace más interesante, porque, porque ya la articulación que estamos trabajando ya tiene que estar montada en una rueda para ir hasta este punto. ¿Cómo va? Si no está en este mismo plano. Las otras articulaciones también pueden estar acá, pero la manzana está en otro plano, alejado, a una distancia. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que haré? Pongo una plataforma aquí, con ruedas. Ah, empezamos a armar. Entonces, esta tiene que moverse hasta este punto. Sí. Ok. Entonces, moviéndose este punto, el brazo que está aquí, que tengo la primera articulación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ah, va a un punto, este punto hace una rotación. ¿Ok? Es el ejemplo que voy a mostrar un poquito luego. Ya. Entonces, aquí esto ya hicimos, ¿sí? Esto ya hicimos en la anterior, que para alcanzar simplemente había que multiplicar, ¿cierto? Entonces, la matriz de alcanzar a la posición del objetivo, la posición de alcance al objetivo en el eje, en el eje, en el eje X, ¿a qué era igual? Era igual a L, si estaba de esta distancia L multiplicado por seno, si no me equivoco. ¿Sí? Dice que era así. Era menos D por C. Ya, entonces menos L por seno de θ. Y para la posición Y, aquí, aquí, era que multiplicado de L por coseno. L por coseno de, bueno, phi es de nosotros. Entonces, esta nosotros ya tenemos, ¿sí? Pero ¿qué nos dice? Si aquí estamos, si esto haría lo mismo aquí y esto va a venir aquí y va a ser lo mismo, entonces usamos la misma dinámica, pero sumado una distancia, ¿ok? Entonces simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos un vector de distancia. Esto, pero hay que tener en cuenta que en la práctica, pues esto también puede ser una pendiente, ¿no? Si es una pendiente, hay que considerar un vector, pero con ángulo. Pero si es recto, hay que considerar simplemente una distancia por ángulo cero. Entonces, ahí la representación ya se hace más interesante, donde nos dice que simplemente la posición en la que va ahí, solamente los sumamos. ¿Sí? Si es para X, como va a ser en este X, simplemente diremos distancia en X. Y si es en Y, aquí será distancia en Y. Entonces, para alcanzar el objetivo, acá ya sería P traslacional T del objetivo en X. X será distancia en X que va a tener que recorrer para alcanzar ese fruto por L o menos será, ¿no? Aquí era menos. Estamos trabajando con menos. Entonces sería menos
menos L por seno de teta o phi, siempre es nueva esta. L menos L menos L por seno de phi. Y para el otro objetivo, con traslacional, aquí sería D que va en la distancia Y que se va a mover, sumado con L, espérate acá, aquí es, este de aquí tiene que ser solamente, estoy poniendo igual, simplemente menos, y aquí más por coseno de phi, ¿sí? Y así, pues de esta forma resolveríamos ya la dinámica del móvil o a ir capturando los objetos, ¿correcto? Entonces en el robot que iniciamos a programar, hacemos eso. Entonces, para ello les voy a mostrar aquí un video del robot siguiente que se ha trabajado. Creo que ya también lo he mostrado. Este dispositivo tiene sensores. A ver contenido y probablemente me anime a tocar ahí como DJ, probablemente. Aquí avanza una distancia y luego gira el brazo. Gira, luego avanza una distancia, ahí, y luego otra distancia. Importante. Distancia y girando de manera rotacional. Ujú. Bien, entonces la dinámica completa de todo el sistema es como se está mostrando en el video. ¿Ok? Entonces, pero obviamente aquí estamos observando un brazo que está haciendo rotacional. Ok. Y la pinza ahí que está. Entonces ahí estamos poniendo solo una articulación. Bien, jóvenes, entonces este es el avance tanto teórico y práctico. Ustedes pueden ir desenvolviendo basado en estos fundamentos
puede ir estructurando y trabajando con las teorías que hemos ido mostrando hoy en la clase, ¿ok? Este concepto les voy a facilitar al grupo, se les va a enviar. Y el libro también repásenlo, también están los fundamentos similares en la que estamos avanzando. Y para la siguiente clase haremos un poquito más avanzado con algunas aplicaciones, aparte de programación que también tenemos que avanzar, simulación de igual manera. Para ello, no sé si les he facilitado los instaladores de Arduino y los instaladores de Scilab. Sí, si es que no lo tienen. Bueno, si es que no lo tienen, le voy a facilitar también por el WhatsApp. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Nada? ¿Ninguna? ¿Ninguna consulta? Están hoy día están un poco callados, creo. Ya. Listo. Entonces, nos vemos en la siguiente clase con la continuidad de temas y también tocaremos un poco de la parte controladores aplicado a la agricultura, ¿ok? Porque eso es lo que estamos abarcando. Entonces nos vemos en la siguiente y muy buenos días con todos.